Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi y Caro Santos, tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Hola, hola, bienvenidos a Frecuencia Sana. Hola Carolina Santos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Dani. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, contenta de volver a encontrarnos acá para seguir conversando de temas y todo lo que tiene que ver con bienestar. Hoy nos acompaña Eric Mauricio Díaz Ruiz, terapeuta holístico con más de 10 años, 12 años de experiencia en el acompañamiento en procesos de sanación. Y dentro de las muchas disciplinas que Eric desarrolla y de las que seguramente vamos a conversar un poquitito también hoy, vamos a centrarnos y queremos hoy hablar de ancestrología. Bienvenido, Eric, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes. Un ¿Cómo gusto. estás? Muy bien. Sí, bueno, como decía Dani, tenemos harto que conversar contigo, así que te vamos a ir como preguntando específicamente, así como hagas un recuerdo, ¿cómo llegaste al mundo de las terapias? ¿Qué hizo clic en tu vida para que comenzaras este camino? Bueno, aunque nací desde pequeño, para esto no me interesaba para nada. Estaba en el mundo de lo cotidiano. Se me enfermó un familiar de algo muy grave. Entonces me obligó la situación de lo que ya había nacido a empezar a estudiar, prepararme porque se veía que se venía difícil. Entonces ese familiar me forzó, es como que me obligó a entender. Partí con la nueva medicina germánica, hipnosis y muchas terapias iniciales que eran taping, tratando de salvar ese familiar. Entonces ahí como que me impulsó y bueno, después pasaron cosas como un poco eh, que no nos gustan, pues falleció el familiar, entonces, y eso me dejó muy triste. Entonces en ese proceso me topé con una frase de Jodorowsky que decía, si tu corazón está roto en 1000 pedazos, repártelo en mil personas. Y yo dije 100 nomás. Entonces ahí empecé a atender gente, a 100 personas. Y mi corazón se sanó un poquito y ya me gustó tanto esto de la terapia que me dediqué a esto. Esto ya hartos años ya atrás. Entonces, y así empezó la El terapia, camino, el el camino de la camino. terapia. Sí. Ya hartos años ya. Venía un mal momento, era una bendición disfrazada, ¿cierto? De esa tristeza, ese sufrimiento. Queremos entrar en la ancestrología. ¿Qué es la ancestrología? En palabras simples para que la gente nos vaya entendiendo, la que está escuchando. Bueno, muy resumido sería el estudio del árbol genealógico y tomar conciencia de qué significa eso, que aporta en nuestra vida. En ese árbol aparece papá, mamá, abuelo, abuela, hermanos. ¿Qué relación tiene eso contigo, con tu vida? Tú vienes de ahí, vienes de un árbol, y al estudiar esa ancestrología nos va a permitir entender a lo mejor por qué pensamos lo que pensamos, qué nos gusta, por qué el dinero es de esta manera con nosotros, qué tiene que ver eso con el amor en nosotros, porque estamos copiando la relación de papá y mamá o a lo mejor del abuelo. Y eso es la ancestrología, es entender, tomar conciencia de que estamos en nuestro ADN y en nuestras conductas, estamos mirando y estamos sintiendo lo que sintieron los ancestros. Por eso es tan importante la ancestrología y todos deberían hacerla, incluso porque es un tesoro. Y si no lo entienden o no lo conocen, tienen un tesoro que se está perdiendo, porque ahí está su riqueza, ahí está su salud, ahí está su desafío, están sus magias, todo. Entonces es muy importante conocer su árbol y empezar a entenderlo. Esto sería la ancestrología, como decían los antiguos chamanes. Ellos le rezaban a los ancestros para lograr cosas imposibles. Nosotros hacemos lo mismo, pero lo hacemos con ciencia, con conciencia. Y esta astrología nos va a permitir tomar lo mejor de lo antiguo para mejorar nuestras vidas e ir más allá incluso de los mismos ancestros y dejarlos orgullosos, como se podría decir, de que los continuamos con alegría y amor. Mm, Entonces, para entender un poquitito y dejarlo más simple todavía, se refiere la ancestrología a patrones que se van grabando de nuestros ancestros
y que van en el fondo como transmitiéndose de generación en generación. Esto es como una teoría, ¿no es cierto?, que está escrita y que explica esto. De hecho, la epigenética conductual llegó a la misma conclusión y se hicieron experimentos con gusanos que llegaron a la misma conclusión que, bueno, Jodorowsky le llama psicogenealogía o genealogía, lo toma y se empiezan a dar cuenta que hay un patrón repetitivo cuando analizaron, por ejemplo, que los reyes, las princesas y todo, de muchas generaciones, como estaba todo anotadito, muchos se ahogaban en la misma fecha, otros se morían. Entonces se repetían cosas impresionantes porque eran la misma familia y había un registro y ahí se empezaron a dar cuenta que había algo común. Por otro lado, la epigenética conductual llegó a las mismas conclusiones cuando dijo, juntó unos gusanos felices con unos tristes, pero crearon los gusanos tristes. ¿Cómo los crearon? A los gusanos tristes los pinchaban y sufrían y les ponían luz. Y así los traumaron. Entonces después juntaron a los gusanos tristes, que estaban traumados con una aguja y con luz, con los gusanos que estaban felices. Y cuando los juntaron, resulta que salieron 3 camadas, unos gusanos que les ponían luz y se traumaban porque pensaban que le iba a pasar algo, pero nunca habían vivido eso. Unos gusanos que como que tendían a traumarse y otros nada. Entonces ahí concluyeron lo mismo. Lo mismo que los gusanos estaban heredando conductas de los gusanos anteriores, que serían los ancestros. Entonces la epigenética, que es una ciencia bonita, llegó a la misma conclusión. Entonces la ancestrología habla de lo mismo, pero acá tenemos una herramienta que nosotros la podemos poner en consulta, en papel, con cualquier tipo de persona y llevarla a la práctica. Y podemos borrar, podemos cambiar conductas que no nos sirvan, podemos activar tesoros. ¿Cuáles son, según tu experiencia, los patrones que más se repiten? Por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, la diabetes, a veces muchos heredan la diabetes, otros heredan alcoholismo. Lo que más se nota que muchos heredan el engaño del abuelo o de la abuela, y eso es terrible porque están viviendo eso y no lo entienden. También se heredan, no sé, por el no triunfar en el trabajo. También se puede heredar incluso ser exitoso, porque hay personas, ¿por qué tú eres exitoso? Porque justo está relacionado con un abuelo, una abuela que era exitoso, tiene el nombre, naciste en la misma fecha. Eso es lo que se hereda, entonces van a haber cosas buenas y malas. Es como un arbolito que podríamos podar si no nos gusta algo que ya, y dejar lo mejor de eso. Esa sería la ancestrología en el terreno, es revisar qué sobra y qué se queda del árbol para nosotros ser unos adultos más sanos, más alegres. Entonces eso nos permite la ancestrología. Oye, una pregunta ahora. Cuando uno va a mirar ese árbol lleno de secretos, me imagino que también esos secretos que no siempre son muy agradables, ¿te ha tocado personas que quizás al saber tanto secreto o no aceptar o no conocer lo que realmente traía el árbol, se les complique seguir adelante con la ancestrología, seguir adelante con esta terapia? Sí, muy importante porque si hay un secreto, un excluido, por ejemplo, de la familia, va a faltar, va a haber un vacío y tú lo vas a querer llenar con lo que sea, con trabajo, con relaciones que no funcionan, habiendo solo un excluido en tu familia que podría salir ahí, pero no lo vamos a saber con lo posteriormente, porque nosotros anotamos la información que tenemos y después revisamos por qué no cuadran las cosas en consulta. Entonces, los secretos en sí no hacen nacer niños enfermos o niños con problemas de TEA, de autismo, de un montón de cosas, con deformidades. Y los secretos se van heredando de generación en generación. Hasta la Biblia dice, y los pecados de tus padres se heredarán hasta la 3.ª y 4.ª generación. O sea, Wow. ¿qué significa que en la 4.ª generación podían liberarse automáticamente, pero no vamos a esperar a la 4.ª generación? Si hubo un problema, lo podemos liberar antes. Y pecado se refiere a error, Un error un de error que hay que aprendizaje. corregir. Entonces, cada uno cuando tiene su lugar. Entonces, si hay no sé, pues si nació un hijo que no era del papá y eso es un engaño, entonces eso también va a repercutir en que un descendiente no va a encontrar trabajo, o sea, equivocar en la elección de pareja, o no le van a resultar los proyectos. Entonces, implica mucho lo que pasó con los ancestros, o sea, qué pasó ahí. Entonces, revisar ahí es muy interesante y mientras más información tenga, y va a llegar un momento que nosotros a lo mejor nos podemos desprender de la ancestrología, pero tenemos que crear nuestro propio mundo después y honrarlo y respetarlo, ese otro proceso. Pero mientras tanto es muy importante tener la información. Oye, ¿y cómo ha sido tu proceso personal con la ancestrología? ¿Has aplicado la ancestrología a tu vida?
Sí, bastante. Me costó, tuve que ir a visitar antiguos ancestros allá en tumba olvidada, en el cerro, recorriendo todo, juntando todos los detallitos. ¿Cuál es la gracia? Que cuando encontré un ancestro tan antiguo que nadie sabía que existía, le hice un acto simbólico, le enterré una nuez y dinero como pagándole porque él formó parte de mi existencia también, una abuelita antigua. Inmediatamente al otro día me fue muy bien económicamente, gané mucho dinero, entonces se nota inmediatamente. Y lo mismo cuando visito a los ancestros más antiguos, yo les pago dinero la tumba y me va bien al otro día. Entonces es como reconocerlo como una honra, que la energía sigue existiendo. Somos como que estamos en otro piso y los ancestros serían los primeros pisos. O sea, si ellos no están, nosotros no tenemos sustento. Entonces, esa es la gracia de ir al cementerio, no tiene que ver con ir a honrarlos, se podría decir, como un recuerdo, como que están ahí. Entonces, es muy útil aprovecharlo, entender lo que les pasó también. Mm. Y Oye, ojalá hereden eso a sus hijas. oye, bueno, así, claro. Y como Sí. nos interesamos mucho, entonces sí, nos dan ganas de preguntarte estas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona llega y no tiene cómo acceder a la información de su ancestro? O quizás sus ancestras, vivas, ancestros o ancestras o ancestros, no quisieran quizás a lo mejor dar tanto testimonio o quizás hasta ellos mismos lo tengan bloqueado. ¿Cómo accedo a esa información? Tú como ancestrólogo, ¿cómo accedes a esa información desde el inconsciente, digamos? Lo que pasa es que todo es espejo, entonces lo que pasó en la antigüedad se va a repetir. Entonces, si no tengo mucha información de los antiguos, puedo buscar qué le pasó a los primos y qué le pasó a mis tías, eh, o incluso qué proyecto yo en la pareja, porque la pareja vuelve a ser espejo de mi propio árbol. Y entonces, así lo puedo averiguar. También se puede hacer una hipnosis o una constelación familiar. De hecho, la hipnosis y la constelación familiar, que son herramientas posteriores, permiten descubrir esos secretos, entender cómo eran. Entonces, a lo mejor no vamos a ver los nombres, pero podemos dibujarlos. Entonces, Ujú. y tener una idea. Entonces, eso, la hipnosis no puede mentir, eso es la gracia. Entonces, y la constelación tampoco. Entonces, vamos a saber todos esos secretos, lo que nos está oculto y lo podemos anotar. Y después vamos a encontrar relaciones que se dieron en primos, que se dieron en mi vida, en Claro. mi familia. Entonces ahí lo vamos a corroborar y eso genera mucha paz. Y desde esa paz todo resulta. Sí, antes de indagar un poquitito más en esas áreas, las que nos llevan a cierta la astrología, tratemos de profundizar un poquitito más en las herramientas que recién mencionaste, Eric, que derivas desde la astrología. Creo que hablaste de biodecodificación, hipnosis clínica. Cuéntanos un poquitito más cómo trabajas, o brevemente, ¿no es cierto? Pero cómo trabajas con estas herramientas y cómo las relacionas con la astrología. O bien, qué diferencia a lo mejor tienen. Lo que pasa es que cuando uno hace el árbol genealógico, que es un plano que hacemos en un papelito, entonces nos permite eso ya tener aterrizado de dónde viene la persona. Entonces ahí vamos a sacar qué siente, qué quiere, qué no quiere, qué quiere a largo plazo, qué quiere a corto plazo, qué objetivo quiere lograr con lo que está consultando. Entonces la ancestrología nos permite como dejar listo como una ficha, algo así, de la persona. Entonces, después nosotros vamos a derivar, tú necesitas una biodescodificación que es para sanar esto, pero no, gracias a la ancestrología podemos determinar que podemos hacer una biodescodificación, también podemos determinar que podemos hacer una hipnosis eh, para desbloquear algo que está oculto, podemos hacer una constelación incluso para encontrar cosas que el árbol no nos permita ver. Y entonces la ancestrología no, es como el inicio a distintos procesos que debería vivir la persona, porque en una consulta es imposible ver toda la vida, analizar solucionar todos los problemas. Entonces la ancestrología nos va a permitir quedar con la ficha lista de la persona, con toda su historia familiar, para no preguntar de nuevo lo mismo y considerar que viene después en otras sesiones con otros terapeutas o con otras terapias complementarias con la misma. Es un buen inicio para partir, o sea, para definir que viene, por ejemplo, el resto de tu vida o a corto plazo o a mediano plazo. Sí, tomando eso del corto mediano plazo, eh, si yo acudo a ti, Eric, ¿cuántas sesiones tiene una terapia contigo aproximado? Entre 3 a 7 sesiones. Ujú. Entonces, la primera sesión uno siempre busca tratar de como
en la primera parte uno vamos a hacer el árbol genealógico, vamos a hacer el estudio de la ancestrología, puede ser breve o extendida, y en otra mitad, en la primera sesión, uno va a tratar de solucionar gran parte de lo que la persona por lo que vino, para posteriormente desarrollar, ojalá, lo que se deriva, que también está incluido, que es el proyecto sentido, que en sí debería venir después de la ancestrología. Si se logró un objetivo, ¿qué sería el proyecto sentido? Es ver que lo que pasó contigo cuando te estabas gestando en el útero de tu mamá, dónde estaba tu papá, dónde estaba tu mamá, qué pasaba en el entorno, y eso también se deriva de la ancestrología y debería venir en una etapa posterior. Y en una última etapa se debería analizar el niño interior y ver cómo te sientes tú con el mundo, con tus emociones, qué tiene que ver contigo. Esas serían como las 3 sesiones más básicas, aunque realmente de uno debería hacerse 7 sesiones para desarrollar algo realmente complejo, o sea, más completo y más integral. Con esas 7 sesiones uno hace la cuarentena que tanto se habla, que los médicos, los antiguos, que son 7 semanas, y ahí uno logra no solo sanarse, logra uno vivir una experiencia extraordinaria de conocer sus dones, sus talentos, su magia, y ocupar estas herramientas para incluso lograr eso, porque no solo sirven para sanarse algo, también sirven para descubrir tus talentos, tus dones, tu magia. ¿Y en qué momento de todo el proceso, desde que empiezas en el fondo con escribir la carta, ¿no es cierto?, donde están los datos, el árbol genealógico, la ancestrología, si básicamente viene en papel, ¿en qué momento empiezas a incorporar estas otras herramientas como constelación, hipnosis? ¿Y son estas siempre herramientas que un ancestrólogo debiese conocer? Es que, claro que si quieren realmente lograr un proceso completo e integral realmente que trascienda tu vida y que ocurra una transformación personal, debería ser muy completo el ancestrólogo para lograr algo más integral que tenga que ver con tu alma, con tus emociones, con tu cuerpo, con lo espiritual. O sea, para llegar a eso deberían ser 7 sesiones realmente para crear un cambio radical en tu vida. De hecho, aunque tú tengas una enfermedad que se aborda desde el punto de vista de la biodescodificación, la enfermedad es un maestro en sí. Entonces, si uno lo aborda en un proceso integral más largo, toma la enfermedad como un maestro. Entonces tú no eres una víctima ya, eres un héroe de tu árbol, porque tú estás viviendo todos los karmas de los ancestros, por eso estás enfermo, o si estás en ruina o en desamor, lo que sea, estás viviendo los karmas de los ancestros. Entonces tú te puedes empoderar como héroe, pero para ahí necesitamos las 7 sesiones para empoderar tu alma, tu ser. Y ahí es donde ocupamos la hipnosis para ver lo que no sale en el árbol. Ocupamos la hipnosis para integrar cosas en el inconsciente más rápido, para lograr resultados y ir empoderando, porque si una persona está enferma, hay que recuperar su salud. Entonces, pero desde este punto de vista de mirarlo así como más integral, ya no sería un problema estar enfermo, sería como una decisión. Es súper O sea, rápido un cambio de sanar. perspectiva Es completa, muy rápido, ¿no es es muy cierto? rápido y es bonito, es bonito de... Pero es una toma de conciencia súper integral y profunda al final, porque si yo entiendo el camino de mi antes pasado, entiendo el mío, pero mirando el futuro. Porque, ¿qué pasa a veces? Que cuando nos hacen mirar los traumas y las heridas, en otras terapias digo, que no digo que está mal ni bien, solo digo que te puedes quedar muy pegado en el trauma. En cambio acá con el proyecto sentido te da una visión de futuro, de presente como Sí, mirando una proyección. sí, no detallamos en qué consistía específicamente el proyecto Sentido. Ah, Me lo que gustó pasa es ese que el nombre. proyecto Sentido, tú eres la consecuencia de montones de ancestros que vinieron antes de ti y eres la solución al problema que tenía papá y mamá. Papá y mamá tenían un problema, por eso te crearon, ¿ya? Entonces tú surges del conflicto que tenía papá y mamá, veniste a solucionarles la vida a ellos también. Entonces, y también tiene que ver con todo lo que pasó antes con los ancestros. Entonces ellos deberían apoyarte si tú los entiendes, si los conoces, deberían estar de tu lado y tú deberías vivir una experiencia extraordinaria. Si entiendes, entonces el proyecto de sentido te permitiría saber por qué fuiste creado desde el punto de vista de la ancestrología. Y dentro de eso también, si tú avanzas, sigues haciendo de terapia, después se puede ver tu, eh, por qué existes tú como alma. O sea, es que está una idea donde está tu proyecto de sentido que le da el sentido a tu vida porque existes como Eso, humano, pero pero hay un sentido de alma que es mucho más Como tus profundo que tu propósitos, propósito de Ah, existencia. perfecto. Es mucho más avanzado que el proyecto de sentido. Lo que sí hay que hacer que los dos coincidan. O sea, tienes que conocer tu proyecto de sentido de árbol genealógico, de ancestros,
Y también la responsabilidad es conocer el motivo por el cual tú existes como alma, y eso tiene que, si tú lo logras combinar y ponerte bien con tus ancestros y con tu alma, se podría decir que la hiciste, ya eres el héroe de tu vida y puedes romper los límites que quieras cuando ya estás. Después tienes que alinearte con Dios, con tu divinidad, ya pues, ahí estás bien con tus ancestros y bien con Dios, se podría decir. Pero el proyecto sentido comprende como una etapa de Sí, tu una etapa. existencia. ¿Qué O sea, una vez que pasó? ya ¿Qué pasó está antes? concebida. Por ejemplo, como un año antes de que tu mamá y tu papá se juntaran y se embarazaran de ti. ¿Qué pasó en la gestación? ¿Y qué pasa después, desde que naces hasta los 7 años prácticamente? Muchos lo abordan hasta los 4, pero la verdad debería ser hasta los 7. Yo personalmente, porque para que la gente no le salga tanta sesión, le hago hasta los 4, pero deberíamos hacerlo hasta los 7, porque de los 0 a los 7 años se graban todas las creencias y cómo vamos a sentir el mundo. Y la verdad, ahí donde se alarga a 7. Entonces, cuando yo lo hago a 3 sesiones, me tengo que saltar muchos pasos. Entonces, yo debería analizar personalmente varias sesiones, ese periodo entre 0 y 7 años, porque ahí están las creencias, ahí está cómo te mostraron en el mundo, cómo tienes que sentir todo. Entonces, si eso no está bien hecho, tú no vas a ser un adulto donde algunas cosas no te van a resultar y otras sí. Entonces, ahí está lo que pasó después. Y hay cosas interesantísimas en lo que pasó en el útero de mamá. Ahí donde la mamá puede sanar al hijo. Si yo le enseño a las mamás a sanar a sus hijos, gracias a que analicé su proyecto de sentido, digo, oye, puedes sanar a tu hijo de lo que tú quieras, solo revisando el proyecto de sentido de tu hijo. Claro, pero a la mamá yo tengo que antes hacerle una astrología para que tenga el poder y la conciencia para sanar a su hijo. ¿Ve? Entonces, no puedo hacerle nomás el proyecto de sentido si antes ella no revisa, no se pone en armonía con sus ancestros. Qué interesante, qué lindo igual. Súper. Esa posibilidad, qué buen mensaje. Vamos a retomar ese tema, que no se nos olvide. Vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta. Estás escuchando Frecuencia Sana. Un podcast de Satori 360. Retomando el tema que dejamos hace un ratito con Eric, que hablaste de la importancia de conocer la historia hasta los 7 años de las personas, ¿cierto? La bendita niñez. Y ahí se cruza también con la antroposofía, los septenios, tiene mucho sentido, ¿cierto? Cobra todo esto. Te queríamos preguntar algo súper específico porque tú dijiste, la mamá puede sanar a su hijo. ¿De qué lo puede sanar? De todo, de lo que quiera, hasta de la estupidez. En serio, de lo que se le ocurra. Si no le gusta a su hijo, lo puede sanar, incluso lo puede cambiar. Para ser... La única que está autorizada a cambiar a su hijo Sí, es mamá, nadie más, sino cada karma porque lo creó. claro. Entonces, ¿de qué lo podría sanar? O sea, hay responsabilidad del hijo cuando es muy grande. Cuando el hijo tiene menos de 12 años, mamá lo puede sanar prácticamente el 100%. ¿Por qué? De lo que sea. O sea, si está sintiendo una cosa que no le corresponde, si no está acorde o si está enfermo de resfrío, de cáncer, de no sé, de lo que sea, cualquier enfermedad, hasta la más sencilla, incluso si usted misma como mamá, la verdad, usted reconozca, cuando se le ha caído su hijo, se ha roto la rodilla, usted le dice, no pasa nada, le dan un besito y los niños los mira y les dice, sí, mamá tiene razón, no pasa nada y vuelve a correr. Ve, ahí ya sanaron a su hijo, ¿ve? O incluso cuando han estado graves sus hijos, tienen que haber sido muy positivas, si fueran mamá inteligente y astuta, ahí lo sanaron, ¿ve? Ya vivieron la experiencia. Entonces es como lo mismo, es como retomar eso, aún así es más profundo porque ¿a qué me dedico yo? A empoderar a la mamá, a conocer que tiene mucho más poder y potencial que lo que ella cree, y eso, ahí donde uno revisa la ancestrología para empoderarla, darle su lugar, y desde ese lugar ya más empoderada, una mamá ya puede romper varios límites, porque dicen siempre que los científicos que las células madres pueden curar cualquier enfermedad, ¿cierto? Entonces, ustedes son una gran célula madre, una gigante célula madre, claro que pueden curar a su hijo de lo que ustedes quieran. Pero necesita esa mamá recibir terapia antes de proceder a terapiar o tratar a Sería su ideal hijo. para que lo hiciera más rápido, porque no conviene que su hijo, la edad que tenga, porque estamos hablando de niños pequeños, porque los grandes también se puede, casi el 100%, sería ideal que recibiera terapia una mamá. ¿Por qué? Para que se conozca, recupere su valor, entienda qué significan sus palabras, porque si la mamá entendiera que la preocupación
genera una pérdida de energía vital en su sistema y en el hijo. Entonces, inmediatamente conviene que se haga terapia para que elimine eso, que es lo más peligroso. La preocupación es la que mata más personas, no la enfermedad, Mm. porque se demostró que la preocupación y tal es El como miedo. un rezo en negativo que roba más del 13% de la energía vital del sistema. Entonces, ahí donde, por eso me interesa que la mamá se haga terapia lo antes posible cuando tiene un niño enfermo, para que deje de robar energía al sistema y en vez de que ese 13% corte energía vital, aporta energía y rápidamente sale el niño. Y más encima, si como depende tanto de mamá el sistema, no solo aporta el 13% cuando toma conciencia, es mucho más del 50-60%. El cuerpo en sí tiene su capacidad de recuperarse, incluso los animales son como hijos los supuestos papás de sus animales o mamás también pueden sanar a sus animales. O sea, hasta ese nivel. O sea, la figura mamá, que es mater, que viene de materia, dicen diosa madre naturaleza, creó todo. Entonces, por eso tienen el poder las mamás de sanar. Si toman conciencia, si se conocen su poder, podrían, incluso, bueno, si los hijos son mayores, ahí hay un porcentaje donde no va a ser el 100% a lo mejor que lo van a curar, pero le van a aliviar y le van a hacer que tome conciencia una gran cantidad, porque muchas veces la responsabilidad que un hijo está tomando malas decisiones, no se cuidó o está preocupado y no entiende, no toma conciencia, mamá lo puede aliviar y basta una noche incluso para que esto ocurra. A mí me han tocado casos de mamás muy adultas que han sanado 100% a sus hijos cuando son muy inconscientes y se están comportando como niños, muy niños. O sea, ahí mamá lo puede sanar. De nuevo, Mm. vuelve a recuperar mamá porque el niño está muy inconsciente, vuelve a ser niño. Y ahí mamá puede aportar mucho para sanar a su hijo, no importa la edad. Y esto es revolucionario de verdad. Lo he hecho muchas veces y me gusta hacerlo. Oye, ¿y cuando son hijos grandes? Porque recién dijiste, y claro, que antes de los 12 años, hasta los 12 Ahí años, está, claro, 100%. claro. Y cuando son más grandes, ¿influye en algo la voluntad del hijo? ¿La conciencia Sería, del hijo? siempre yo le digo a la gente, me quiere mandar a su hijo. Yo le digo, no, no me mande a su hijo porque así usted se va a ahorrar dinero y vamos a sanarlo más rápido. Venga usted primero, mamá, porque así yo puedo ocuparla a usted para que le saque más económico. A lo mejor lo logramos un poquito antes. No, no hacemos tantas sesiones para que no sea tan desgastador, porque si mamá se atiende primero, el hijo prácticamente le queda el 50% de la responsabilidad y Ah, claro. después que me traiga al hijo y ahí le hacemos terapia al hijo y al último lo juntamos a todos. Entonces ahí podemos lograr cosas muy lindas y más encima todos participan, porque incluso podría participar papá, pero al último, pero más, más importante, los interesados que se sane alguien de lo que sea, de drogadicción, de cáncer, que está en la UTI, si viene la familia sería fantástico y al último el paciente. Porque si cayó grave y está mal, está sufriendo, es porque no tiene la capacidad de salir y hay que ayudarlo, si lo podemos ayudar, si tomamos conciencia cómo. Entonces, pero parte en mamá. Me estaba acordando de algo. em, Lita Donoso, que es una chilena también dedicada a las terapias, que habla de la pineal. Justamente hablaba en un libro que se llama El Método, que es muy interesante porque esto es hace muchos años atrás y se cruza con lo que tú estás contando, que decía que la mamá era la única que tenía la capacidad de sanar a su hijo a través de la pineal. Hace como hacer una meditación, entrar a una caverna morada. Es bien conocido ese tipo de terapia. Y qué hermoso pensar el poder del amor de la madre. Y también eso de tomar conciencia de que siempre como que estamos queriendo sanar a los demás sin primero ir hacia adentro. Claro, Mm. sí, pues hay un primer paso que está súper bien, que lo destaquemos y que tomemos conciencia de eso, ¿no es cierto? Mm. Que hay que estar bien para poder entregar lo mejor. Oye, Eric, ¿y alguna experiencia de la que puedas, una o más experiencias de las que puedas contar, hablar, Que sean revelador. claro, de esta sanación de mamá e hijo? Bueno, una experiencia Tengo muchas, muchas, pero voy a contar la de la abuelita porque fue por videollamada, incluso ahí uno se da cuenta que no hay límite en esto, ocurre lo de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico. Me tocó una abuelita que me llamó así muy, muy triste porque iban a internar a su hijo que se drogaba, se alcoholizaba, y muy, muy inconsciente. Su hijo tenía como 50 y tantos años y ella 80 y tantos iba a cumplir. Entonces esta abuelita me llama ahí asustada y le hice una consulta, una ancestrología, anoté toda la ficha y después ahí determinamos hacer una leve hipnosis ericksoniana y le explico a la abuelita lo que tenía que hacer. Y justo venía el día de la mamá, entonces
esta abuelita tenía que hacer la tarea, pues tenía que simplemente llamar a su hijo de otra manera, cambiarle el nombre, que era algo que habíamos llegado a acuerdo para mirarlo de otra manera. ¿Qué significa cambiarle el nombre? Era mirarlo de otra manera, no mirarlo como era, no juzgarlo, como decía Jesús, no juzgues. Entonces esta abuelita hizo todo lo que tenía que hacer, y después me olvidé del caso porque este joven estaba en Curicó, la abuelita estaba en La Calera, y yo estaba en Viña, así la distancia. Después me entero por otra persona que me contactó, que era familiar, que necesitaba solucionar un problema, y me contó, yo sabe que yo lo busco a usted porque logró algo que nos sorprendió a todos, que resulta que después que usted habló con mi mamá, que es la mamá de este joven dejó las drogas, dejó el alcohol, encontró trabajo, incluso ahora tiene novia, entonces fue muy rápido y él le cambió la vida, o sea, y su mamá le cambió la vida en unos poquitos minutos que habló, y nunca se vieron, nunca se abrazaron. Entonces es simplemente la voluntad, mamá tomó conciencia, entendió, lloró, se desahogó, se empoderó y sanó a su hijo y ni siquiera lo abrazó. Simplemente con su amor a distancia fue muy linda. Sé como la experiencia que la cuento porque no hubo ni abrazo, nada. Me han tocado mamás que han tenido a hijos en la UTI, así grave, pequeño, así de esos que tienen poquitos días de vida, con respirador artificial, y me han llamado, yo le digo, mira, haga esto, le pregunto, le hago una consulta, todo por videollamada, y ahora tenés que hacer esto, y después anda a ver a tu hijo y dile esto. Y al tiro inmediatamente en horas el hijo sale de la UTI y al otro día de alta, así. Montones de casos de hijos pequeños, graves, papás con papás que están con respirador artificial, y me pongo de acuerdo con la mamá, con la familia, hagamos esto y lo sacamos de la UTI. O sea, las experiencias más interesantes son esas de sacar a la gente de la UTI del grave, porque después ya es responsabilidad del adulto hacerse terapia, porque tiene que cambiar también. Pero la mamá ha aportado mucho, incluso la familia, pero es mamá la que manda más en el sistema, y si la familia lo sigue o la sigue, muy buenos resultados, y muy rápido, de un día para otro, en horas. Sí, es que yo me imagino que una experiencia así, familiar, en un proceso de sanación, debe ser una experiencia transformadora para todos, no Para todo el solamente árbol. para todo el árbol. Sí, no, Pero, impresionante bonito verlo, o sea, eso es lo que me dan ganas, por eso me dan ganas de seguir haciendo terapia, de ayudando a la gente, porque veo eso y me emociono de haber participado de ese milagro. No es que uno haga un milagro, nada, pero uno participa y se siente tan bien de que aportó, y me da alegría eso, de que la gente está bien y que salió de algo imposible. Uno siempre veía películas donde, oh, es imposible esto, y ahora estoy participando de eso, uy, qué maravilla, me llena el corazón, el alma, o sea, el compartir eso y que aprendan. De hecho, hasta los niños pueden aprender a sanar a Sí, papá y mamá. eso te iba a preguntar. em, ¿qué, qué edad, desde qué edad tú has atendido o puedes atender? Ah, No, a lo mejor no solamente con la astrología, pero ¿desde qué edad pueden acercarse a ti el, personas? desde que están en el útero, pueden venir embarazados si quieren. O sea, desde antes de nacer. Desde antes de nacer podría ser. Bueno, lo que siempre yo les digo, no me traigan a su hijo después. Claro. Primero venga la mamá. Ujú. ¿Ya? Ahora, si yo veo que a veces pasa que los niños son más conscientes que papá y mamá, que están totalmente inconscientes, porque a los que les toca ser profesores y recibir al niño en básica, se dan cuenta que los niños son muy inteligentes, que son amorosos, pero tienen un desastre de papá y mamá. Tiene que pasarle mucho, y les dan todo el amor, y llegan a la casa y les desarman todo lo que le enseñaron, y pucha, no hay nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué me ha tocado en ese caso cuando los papás se portan mal? Y yo veo que los niños son muy conscientes, empoderar a los niños para que empiecen a sanar a su papá y a su mamá. Y eso han sido casos poquito ya extremos, cuando veo que la mamá es muy inconsciente ya, y la mamá toma conciencia gracias a que el niño o la niña le está diciendo cosas, o sea, la ha visto grave, la ha visto enferma ya, y por teléfono digo, ya, niño, dígale esto a mamá. O el niño a veces está viviendo un trauma que mamá no lo quiere resolver, si mamá no quiere colaborar para que el niño se sane, y el niño está viviendo el estrés de mamá, yo digo, ya, sánate tú y dile esto a tu mamá para que tú te liberes de esto. Y con poquitas palabras los niños han sanado así de casos como crisis que han tenido papá y mamá. Entonces, ha sido muy bonito ver eso también, porque los niños son muy inocentes y están muy conectados y entienden, pero al tiro, porque uno le habla desde el alma, Desde lo no me concreto. salto lo terapéutico. Oye, y nosotros, por ejemplo, trabajamos allá, trabajo yo la astrología, me conecto con mis ancestros, sano la relación con mis ancestros, que va a repercutir en mi presente, ¿no es cierto? Mi presente y mi futuro próximo. Se puede hablar de que si yo sano ahora, reparo,
¿se puede hablar de una reparación definitiva de aquí hacia adelante, hacia lo que continúa como Sí, milagro toda tu genealógico? sangre tú la puedes liberar. De Ya. hecho, lo más Ah, impresionante que, bueno, te cuento un caso que a mí a veces me iban a ver por consultas así de cáncer, de muchas cosas raras, y yo decía, y terminamos la sesión y decía, hay algo que no me cuadra acá. Porque como que veía todo bien, pero falta algo, no me han contado, y al final decían, no, fui abusada, fui violada, fui esto. Ay, ¿por qué no me dijiste eso? Si me hubieras dicho eso al principio, eso solucionaba todo, porque eso. Y toda su vida arruinada, enferma, muchos errores, y malas Mm. decisiones con las parejas, por ese detalle yo le mostraba, mira, ahora en el árbol busquemos, mira, la abuela, la tatarabuela, todas fueron abusadas. Pero lealtades. Entonces, los abusos se repetían. Entonces, a ellos le digo, ya, ¿sabes que te puedes sanar del abuso en minutos o segundos? Si tú me lo hubieras contado. Entonces, ¿cómo te sanas? Porque te muestro que hay relación, que eso no tiene nada que ver contigo. Y entonces, en ese caso, han habido cosas maravillosas de abusos se solucionan en minutos con una metáfora, con un cuento, tomando conciencia. Y la persona libera a sus hijos y a toda su descendencia de abusos. De que se van a repetir. Y lo libera totalmente, mamá lo libera definitivamente. Sí. Y de hecho, a lo mejor mamá no le tocó el abuso, pero le tocó a su hijo. O casi le tocó, o le tocó a la mamá, puede liberar a todo el árbol. Una mujer que se empodera, ya sea, y si fue abusada, es más poderosa. O sea, la que más sufrió, de hecho Jesús decía, bienaventurado el ser humano que ha sufrido, solo él conoce la vida, entonces el que sufrió realmente tiene la lección y tiene el poder también. No digo que sufran, eh, pero si te tocó sufrir, tienes un poder. O sea, es un gran poder. Y eso es lo que me he dado cuenta, que se puede sanar. Si tú sanas, o sea, si tú cambias, cambias todo. Toda tu línea de sangre lo vas a tocar. A uno le va a tocar un pedacito, a otro no. A uno le va a tocar directo, depende de la profundidad de lo que estás cambiando. Pero todo el árbol se toca. Así, imagínate un árbol infectado distintas ramas. Si tú en un lado te sanas esa infección, por otro lado, así como te afectó lo malo, tú puedes afectar el bien. Muchos terapeutas no se atreven a hacer esto. En las constelaciones, muchas dicen, oye, si el ancestro no está de acuerdo con que tú te sanes, no podemos hacerlo al tiro, tenemos que esperar muchas sesiones hasta que el ancestro lo permita, o mi mamá no cambia, entonces no puedo cambiar porque vivo con mi mamá o vivo con este verdugo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se puede jugar al Maestro Jesús que decía, yo soy el alfa y el omega, que significa yo soy el principio y el final, y tú te puedes empoderar y a pesar de que esté todo en contra, si tú tomas conciencia de ocupa a Jesús y nos saltamos todos los terapéuticos, nos vamos al alma, el Maestro Jesús te autoriza a sanar todo tu árbol. Con esa, si tú logras empoderar lo que significa ser el alfa y el omega y un compromiso más de alma, más profundo. Y nuevamente, imagínate una mamá con ese poder, sana todo su árbol, poder tomar conciencia, pero eso llevarlo a su vida también, al día a día. No es solo hacerlo una vez, es como tomar eso como que ya es parte de Un ti. estilo de vida. Porque si tú lo haces una vez, y la vida te va a poner lecciones y cuando tú las pases no te las coloca más. Te coloca otros desafíos, pero se acabó la historia para todos, si tú quieres. A los hermanos nos va a tocar en un grado porque todos tenemos karma y responsabilidades. Cada uno le toca lo que le toca, entonces no vamos a poder cambiarlo a todos, pero sí vamos a poder tocarlo a todos con la bendición de que te tocó a ti. Le va a llegar un pedacito de luz, un pedacito de alivio, de lo que sea que tú hayas hecho, le llega. Sí, así le llega. Y ahí si te atreves a bendecirlo y a mirarlo de otra manera, ocurre el milagro. ¿Ocurre el milagro? Ocurren milagros, pues cosas que no deberían ocurrir. Claro. Bendiciéndolo, mirándolo de otra manera ya, pero desde tu empoderamiento de entender lo que ya has vivido, lo que has entendido de dónde viene, por qué estás acá, que todo lo que te informó el árbol en sí, po, te informó. Eso es un tesoro, es un tesoro, hay que tenerlo ahí. De hecho, basta dibujarlo para ya sentir que ya no está en ti eso. Si hubiera algo malo, lo dibujo y lo miro, uy, está afuera. Entonces ahora yo le pongo dulce, le prendo una velita, ya cambia mi relación con todos mis ancestros por el hecho de dibujarlo, ¿no? Puedo hacer Psicomagia. bonito, o sea, esos son actos simbólicos que uno le da después, no sirven antes. Porque Claro. aunque muchos digan, uy, voy a hacerle esto a mi árbol, no sirve si tú no tomas conciencia de las dos partes, porque hay cosas malas y buenas, entonces hay que Las reconciliarse. luces y las sombras. ¿Qué voy a Todo. dejar ir? ¿Qué voy a conservar? ¿Y qué voy a crear? Entonces tengo que considerar esas tres cosas. Por eso yo analizo el árbol y después me pongo a hacer cosas, que actos simbólicos, que terapia, que flores de Bach, que hipnosis, que constelaciones. Eso viene después.
Cuando tome conciencia. Claro, porque si uno lo toma conciencia, es como que ¿de dónde me voy a parar para Claro, tomar esa esa conciencia es entender, ¿no es cierto? Claro. Comprender el origen. Claro, al final es como, y aceptarlo también, porque creo que esa toma de conciencia, de hecho, en otros capítulos que hemos visto, ese mapa mental, entender cómo piensas, cómo percibes el mundo y darte cuenta lo que no es tuyo, que te heredaron, ¿cierto? Inconscientemente. Esa toma de conciencia es que es decir, oye, ya no quiero seguir haciendo esto. No me hace sentido, no me hace bien. Y esa liberación es, ya, decido. Pero es decidir, también ahí es un tema. Bueno, por cortarte, porque el desafío más, no sé si complicado, es que el desafío más grande cuando tú tomas conciencia ya del árbol, de todo lo que tenés que hacer, Ujú. de lo que heredaste, ya ahora sí, te vas a encontrar que en tu vida, con tu relación con tu hijo, con tu pareja, con tu mamá, tienes que ahora practicar eso y enfrentar eso y decir, ser consecuente con lo que realmente descubriste. Ese es el desafío grande que Mm. nos toca. Esa es la verdadera lección que viene después de la terapia. Después de la toma de Ese conciencia. poder ahí Mm. en la práctica, ahí en terreno, ya viendo qué pasa con a veces mi pareja no era y, uy, por fin no era. Ah, lo entendí. Mm. O era y no lo entendía y me maltrataba y era. Entonces, y mi hijo no era el problema, era yo, entonces, pero hay que después Sí. practicarlo. Oye, claro, súper, súper fuerte la frase que voy a decir a propósito de una pregunta que teníamos también en el tintero con la Caro. ¿Seríamos una mejor sociedad si todos tratáramos de, o nos preocupáramos de sanar nuestro linaje? Absolutamente, porque de hecho habla mucho de la reencarnación y estas cosas, pero la verdad, si nos volvemos atrás de Eva, tenemos a Adán y Eva que se mandaron lo echaron del paraíso porque no sé, estaban muy cómodos, pero después, gracias a que lo echaron, inventaron la tecnología. Pero al final venimos somos hermanos ancestrales y estamos todos relacionados. Claro, tenemos esta inteligencia colectiva. Sí, pues se sonaría todo. O sea, tú serías, si tú fueras consciente y caminas por la calle, ¿no? Esa energía toca a todos, porque venimos, si al final vamos a estar todos mezclados. Sí, pues, Mm. Somos la somos de misma uno y vamos a uno. repartida en Sí. distintos cuerpos. Oye, va a ser como un resumen. Eric, antes de preguntarte dónde poder contactarte, dónde la gente te puede buscar en el fondo para conocerte, ¿no es cierto? Y si estuviesen interesados en recibir las terapias. ¿Qué persona con qué inquietud podría acercarse a ti a tratar de, o a realizar una ancestrología y todas las terapias que conlleva, ¿no es cierto?, de la mano? ¿En qué situación tiene que estar una persona? ¿Física, mental, emocional? Bueno, lo primero es curiosidad. Sí, no, pero mira, me refiero, claro, yo, o sea, sé que la gente que se acerca en el fondo porque tiene una inquietud, pero me refiero a que, por ejemplo, una persona con problemas de relación con los hijos, personas con problemas para encontrar trabajo, ¿Sí? entonces enumérame un poquitito para que Ya, por todos ejemplo, sepamos. toda persona que tenga un problema humano de lo que sea, Perfecto. puede ser, mira, que son tres asuntos que nos interesan. Tiene problemas. Si tiene un problema de salud, se puede solucionar a través de la ancestrología y después, claro, lo podemos abordar en distintas herramientas, pero partimos ahí. Un problema con el trabajo, con el dinero, incluso con el amor, incluso con no saber por qué siento así, por qué me tocó vivir esta experiencia que no me gusta. Cualquier problema humano está relacionado con nuestros ancestros, porque nuestros ancestros nos heredaron todo. O sea, Claro, de todo, cualquier todo índole. sirve. Todo. Incluso si mi empresa no resulta, tiene números rojos y uno piensa que no tiene nada que ver, cuando uno revisa lo que está, quiénes son los jefes, los gerentes, recursos humanos, es la misma familia que está proyectada en toda esa empresa y se vuelve a espejear. Entonces, cuando uno soluciona con los ancestros, puede incluso hacer que su empresa no despegue y gane números, mucho dinero, o prospere o saque sus proyectos adelante, porque es lo mismo, se proyecta en el trabajo, se proyecta en la pareja, se proyecta con los hijos, la relación y se sigue heredando. Entonces, empezar a revisar esto, Tal claro cual. que es interesante. De hecho, los mormones como tal, a todas las religiones las respeto, todos tienen algo bueno. Me he fijado que los mormones se preocupan mucho de tener su ancestrología, pero no como nosotros la estamos mencionando. Ellos ponen la información nomás, tienen por internet, tienen la foto, tienen quién nació y tienen un fotito de cada ancestro y todos tratan de preocuparse de eso y yo los miro y me es muy agradable conversar con ellos, no me genera ningún problema, lo siento una persona muy avanzada, sin entrar en conflicto de creencia. Ellos lo consideran y Mm. tienen éxito porque yo veo que son personas exitosas, tienen buena salud, ayudan a la gente y tienen empresas, viajan por el mundo, entonces
ellos sin aplicar todo esto, así simplemente anotando el árbol, poniendo las fotitos, ya su vida yo la veo bonita. O sea, mirándola de afuera sin ser. Entonces, claro que sirve saber lo que Ya. corresponde al árbol genealógico. Muchas gracias, Eric. Te queremos preguntar ahora, ¿dónde te pueden ubicar las personas? ¿Tienen tus redes sociales? ¿Tus redes sociales dónde pueden? Bueno, tengo una página en YouTube que se llama Vive Milagros. También tengo un TikTok que es lo mismo, arroba Vive Milagros. Un Instagram que es emoción.consciente. Y Facebook, que sería Eric Díaz Ruiz, el nombre del Facebook. Ahí yo comparto todo este tipo. Y en YouTube ahí comparto las terapias que uno hace, los distintos temas, está escrito así incluso. Y también en Satori, pues a través de Satori también me pueden ubicar, así que, y estoy en Viña Centro con mi consulta ahí, en Viana con Quillota también, ahí individual o grupal, si pueden visitarme también, a paso del metro y a paso de la Plaza de Viña, en un entorno soleado ahí, muy conectado, se puede sentir cómodo y muy iluminado, así. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos, por compartir tu conocimiento, tus experiencias también. Ha sido súper enriquecedor. Nos vamos a ver así como ansiosos de De poder seguir aprendiendo. poder seguir aprendiendo. Sí, muy interesante. Sí, muchas gracias. Te deseamos un lindo regreso a tu casa. Un abrazo. Gracias Carolina, gracias Dani, bendiciones, la Bendiciones. digo, si hubiese su destino. Gracias ahí. Igual, nos despedimos entonces. Estamos Un abrazo. Cuento. Chao, Dani. Besitos. Chau, Besitos a todos. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360. Comunicación para el bienestar.